Bienvenidos a Haz que Suceda, el programa en donde estaremos viendo distintos conocimientos y aplicación del liderazgo y de la gestión de empresas para tener éxito en cada uno de nuestros proyectos. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de temas de administración o cómo vamos a aplicar en la toma de decisiones para dirigir grupos, dirigir empresas, dirigir proyectos, cómo poder desarrollar lo que son nuestras habilidades y talentos para desempeñarlos de la mejor manera. Entonces, ya lo saben, haz que suceda y para ello hay que capacitarnos, hay que ir conociendo cada vez más cómo desarrollarnos a más y mejores talentos. Entonces, el día de hoy nos acompaña Yuri y Vanessa, quienes les gusta mucho esta temática, por lo cual podemos estar conversando ahorita. Si se quieren presentar mientras pongo la presentación, hay oportunidad. Muy bien. Cuando estamos hablando de los temas cuando estamos hablando de los temas de la toma de decisiones, estaríamos considerando lo que van a ser la manera en que nosotros pensamos o procesamos lo que vamos a realizar antes lo decidimos desde antes, para luego tener un plan de acción. También tener, como quien dice, una manera más clara de realmente lograr los objetivos. Entonces, vamos a analizar lo que es la toma de decisiones intuitiva versus con un método, porque cuando nosotros tomamos decisiones intuitivas, básicamente esto ha sido formada por los métodos que utilicemos, porque la mente es totalmente moldeable y si nosotros hemos siempre decidido así como sin mucho criterio o sin mucha proceso, vamos a seguir decidiendo de esa manera. Y si nosotros vamos decidiendo con métodos, vamos a ir aprendiendo ese modelo de pensamiento como una forma intuitiva, porque el cerebro genera lo que son las interconexiones neuronales dentro de los procesos y aprende a pensar con esos procesos. Entonces, en general, va a ser esto crucial para cada una de las situaciones de vida, por lo cual es súper importante que podamos em, ir implementando esto en nuestra vida de manera general. Entonces, vamos a ver la siguiente. Bueno, en general, lo que vamos a tener es que podemos hacer una integración de nuestros modelos de pensamiento para aplicar mucho mejor nuestras capacidades hacia, hacia la toma de decisiones. En este caso, con el vaso así, con la tinta, que lo que se quiere dar a entender es que un modelo de pensamiento integra o compone al otro. En este caso, em, digamos que el modelo de pensamiento más racional o con metodología se está incorporando en el modelo de pensamiento intuitivo. Entonces, esto llega a un punto en donde, como quien dice, que tiene que trazarse un camino directo, que es nuestro esfuerzo, que es nuestro intencionalidad en utilizar un método. Pero después eso se va integrando en lo demás y va generándose que el método intuitivo cambia el, hacia los procesos. Entonces nosotros nos podemos moldear o capacitarnos en ir logrando mejores actividades, ¿verdad? Mejores modos de procesamiento de los análisis para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la intuición, vamos a aplicar bastante lo que es la creatividad y eso ayuda mucho en el aspecto de encontrar variación de las soluciones. Mientras que cuando estamos hablando de un método, estamos hablando de seguir un paso a paso. Entonces, ambas pueden ser complementarias. Simplemente que tenemos que ponernos a intencionalmente utilizar el método para
aprovechar esa capacidad del cerebro de, de los procesos de razonamiento estructurados. Y también podemos ir aprendiendo de cómo fomentar la parte creativa, de cómo generar espacios o condiciones personales para que en determinado momento que lo decidimos, también poder aplicar un proceso más creativo. Bien, en general, lo que vamos a estar viendo sería que lo que son las ventajas del modelo intuitivo es que vamos a tener mucho mayor rapidez de logro. Les podría comentar que mientras estaba haciendo algunos estudios de matemáticas, tenía que pasar bastante tiempo concentrado en cómo se realizaba un ejercicio, tener que buscar métodos, fórmulas y cuestiones así. Pero después, con la práctica, lo que resultó es que cuando miraba un ejercicio, inmediatamente el cerebro sabía la respuesta. O sea, estaba tan entrenado el cerebro que mira, con solo verlo, ni siquiera verlo como leído, verlo, sabía la respuesta. Porque el cerebro hacía el proceso de pensamiento, la estructura y todo de manera automática, es la parte inconsciente. Pero ya cuando me ponía a hacerlo conscientemente, entonces volvía a aplicar lo que era la estructura, método, análisis, cómo se aplicarían las fórmulas. Y después resultaba que era la respuesta que el cerebro en menos de un segundo ya la tenía. Ese es el poder de la parte inconsciente, el hecho de poder resolver de manera inmediata. Mientras que los procesos racionales, aunque son más lentos, entrenan al cerebro y también nos permiten lo que es un poco más de conciencia respecto a lo que queremos lograr. Porque la parte intuitiva puede ir un poco orientada hacia lo que queremos, hacia los deseos más emocionales del momento. Mientras que la parte consciente va tal vez ya regida por norma, ya regida por ética y valores y demás. Entonces tenemos que implementar un complemento de ambas. Eduardo, Dígame. hay un libro de Malcolm Gladwell que se llama Blink, Ajá. Inteligencia Intuitiva, y habla justo de eso. Sí, Dice que la sí. inteligencia intuitiva se forma justo así, del conocimiento que adquirimos, de los procesos que aplicamos repetitivamente. Entonces llega un momento que ya lo hacemos de manera intuitiva, pero nuestro cerebro fue entrenado para poder tomar las mejores decisiones de manera intuitiva, pero tiene un respaldo que es el conocimiento y los procesos con los cuales hemos ido entrenando el cerebro. Excelente. Y qué bueno que mencione la parte de los recuerdos, porque básicamente también son una de nuestras bases para la experiencia. Para lo que es, los recuerdos son los que nos hacen decir, esta va a ser mejor decisión que esta otra, porque ya tenemos o como quien dice, un antecedente, algo que nos dice el resultado final de las simulaciones o supuestos al momento de la toma de decisiones. Entonces, eso es totalmente fundamental y por eso también nosotros como gestores de equipos o de empresas, aún de gestores de nuestra propia vida, lo que podemos ir adquiriendo son experiencias, aunque sean de otros. El hecho de pasar con formación, el hecho de escuchar historias de los resultados de otras personas, las experiencias de otros líderes y demás, nos van integrando esas experiencias, aunque no sean vivencias propias, pero son parte del criterio para la toma de decisiones, son parte de del poder ver o visualizar un posible futuro. Entonces es súper, súper importante eso para la calidad de la toma de decisiones. Y, y sí, 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 eso del... También hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que básicamente habla de los dos sistemas y cómo uno integra al otro.
Mientras, bueno, continuamos. Las ventajas de la parte intuitiva es la que es la creatividad. La creatividad también se puede formar. Nuestro grupo de consultores tenemos una persona totalmente especializada en esos temas de creatividad, por lo cual podemos aprovechar esos conocimientos para que formen parte de todo el grupo. Y en la parte del reconocimiento de patrones sutiles, esto se refiere a que la mente detecta mucho más que lo que uno se da cuenta. Solo decir que, por ejemplo, el comportamiento de una persona, uno no necesariamente tiene que ponerse a racionalizar, el estado emocional de esta persona es este, entonces va a venir a hacer esto, sino que de manera inmediata uno reacciona a un estado emocional. Por ejemplo, llega alguien enojado, de inmediatamente ya hay más focalización, tal vez un poco de tensión, tal vez un poco de predisposición para tener cuidado en lo que uno dice, etcétera, ¿verdad? Por poner un ejemplo, es uno de los más marcados que cómo se moldea de manera inmediata, solo por percepciones, lo que es acerca del entorno. Bueno, ahora, em, lo que pasa con la intuición es que también puede traernos algunos riesgos y eso es lo que necesitamos evitar. Si nosotros somos conscientes de que van a haber sesgos, de que van a haber algunas consideraciones incorrectas, de que tal vez nuestra experiencia no sea todo lo del mundo, sino que sea una experiencia particular y no general, entonces vamos a poder meter un poquito de razón en ese aspecto de cuando la intuición requiere o conlleva riesgos y poder corregir los procesos intuitivos. Entonces, tanto necesitamos fomentar una metodología y una técnica correcta, como también evitar esas sensaciones que muchas veces nos llevan a una mala decisión. Esas sensaciones que tenemos que ir entendiendo. Lo que más podría yo pensar que afecta es lo del tema de los sesgos, que es mi manera propia de pensar a partir de experiencias previas y situaciones particular del momento. Por ejemplo, si yo estoy de poco ánimo y digo, tomémonos el día libre, entonces no es una decisión efectiva para el tema de la empresa, pero me estaría dejando de llevar por el estado de ánimo del momento. Y la verdad es que sí he visto eso eh, en temas de algunos grupos he visto que sucede. Entonces, em, también entonces nosotros tenemos que meter un poquito de razón y voluntad ahí, ¿verdad? Bueno. Para hablar de esto, básicamente lo que tenemos que considerar es que nuestros procesos de toma de decisiones se van a formar y ya sea que los formemos conscientemente o los formemos inconscientemente, vamos a tener un correspondiente resultado. Entonces, em, cuando nosotros hablamos de formarlo, es que le debemos de dedicar tiempo. Tiempo en conocimiento, tiempo en hacer los procesos y demás. Después de hacer eso, cuando ya está desarrollado, siempre va a ser el proceso mental que se va a utilizar y vamos a tener la oportunidad de hacerlo en momentos casi instantáneos, donde, donde vamos a adquirir esa capacidad de toma de decisiones efectivas y ahorrando mucho tiempo, ¿verdad? Bien, en este caso vamos a considerar también que hay ciertos procesos que nos pueden implicar el desarrollo de nuestros procesos mentales, ¿verdad? Procesos metodológicos que nos desarrollan nuestros procesos mentales. Y dentro de las herramientas de trabajo están unas muy conocidas como lo que es el FODA, que es el acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, que es un análisis de la condición particular, ya sea de la empresa, ya sea personal, sea de un equipo
de una idea, en donde vamos a identificar qué cosas vamos a impulsar, qué cosas vamos a eliminar o evitar. Y esta herramienta muchas veces se queda solamente en la lista de tareas, pero realmente hay metodologías de trabajo en base a estas que se complementan con los criterios de análisis, con las estrategias y demás. Entonces, una herramienta como el FODA, bien implementada de manera continua, nos va a generar, uno, conocimiento de las situaciones personales, grupales de la empresa, así como empresa también, y eso nos va a permitir también tener conciencia respecto a los elementos que integramos en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, sabemos la condición financiera de la empresa, entonces vamos a tomar decisiones conscientes respecto a las finanzas para considerarlas de una manera más productiva o agilizar un proceso o detener un proceso, etcétera. Y tenemos también lo que son las matrices de decisión, que básicamente nos permiten evaluar cuestiones como el impacto que una idea va a tener o que una propuesta va a tener y qué tanto es factible realizarla, qué tanto va a costar, etcétera. Esas matrices de trabajo nos permiten, aparte de liberar la mente de un conglomerado de ideas, de muchas ideas que nos pueden saturar nuestros pensamientos y no dejarnos una, u- un proceso claro de desarrollo de las ideas o de las decisiones por saturación. Entonces, nos liberamos nuestra mente al momento de que lo dejamos plasmado y podemos focalizarnos en cada uno de esos elementos para tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, también esa focalización se entrena y se permite, le permite integrar en el proceso de toma de decisiones. Bueno, en general estaríamos hablando de que vamos a tomar estos beneficios prácticos de parte de la parte intuitiva, que va a simplificar lo que es los procesos complejos y también reduce la carga del pensamiento del cerebro, porque ya básicamente utiliza un camino neuronal que ya está construido. Y ahorita ya lo tenemos construido, pero necesitamos complementarlo con la metodología, porque no lo aprendemos metodológicamente al inicio. Cuando hablamos de la parte de comparación por pares, estamos hablando de tener dos elementos distintos que nos van a permitir desglosar cada uno de esos elementos, ¿verdad? Y lo que es la mente siempre va a tomar como el entendimiento de cada una de esas ideas a partir de lo que es la concepción de cada persona respecto a esa situación y permite hacer eso, separar ambas opciones y poder contrastar. Una vez que uno lo deja escrito y libera la carga mental de dos ideas separadas, puede también evaluar, hacer un proceso de evaluación que permite definir qué puede ser más efectivo en ese momento, o sea, cuál tener más impacto, cuál ser más fácil de aplicar, etcétera. Porque tiene, hasta uno puede hacerlo con números, digamos. Esta tiene un 50% de probabilidades, mientras que esta tiene un 70%. Entonces vamos a irnos por la más probable, a pesar de que nos lleve un poco más de costo, por poner un ejemplo. Ahora, muchas veces han oído el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. En algunos casos es cierto. Y, Sí. y básicamente lo que logramos es implementar los modelos de pensamiento de una persona con los de otra, las experiencias de uno con los del otro. Y eso nos va a permitir ampliar las opciones y tener un resultado mucho mejor. Es sabiduría colectiva.
Ajá, exactamente. Y, y también hay otro beneficio. Cuando uno lo habla con otras personas, también estructura su proceso en ideas organizadas. Muchas veces en nuestras ideas lo tenemos como quien dice conceptos dispersos, pero cuando tenemos que expresarlo por habla, hacemos secuencias, hacemos detalles, hacemos unas estructuras del habla que nos permiten también considerar qué se va a proponer. Por ponerle un ejemplo, uno dice, ay, tengo este problema y plantea el problema. Se queda encerrado en el proceso de pensamiento del problema. Pero si dice, la solución para esto va a ser, entonces el cerebro estructuró su modelo de pensamiento en base a la solución va a ser. Y entonces ya piensa en soluciones. Eso por poner un pequeño ejemplo, pero realmente nuestra manera de plantear una expresión va a determinar de cómo lo hacemos. Otro que podría decirles es cuando una persona está así, queremos dar la guía hacia una persona y nosotros le preguntamos, ¿por qué hiciste esto? Por ejemplo, a un niño, ¿por qué hiciste esto? Entonces la mente, en la respuesta al por qué, está pensando una justificación. Entonces, vaya, con un niño, lo hice porque me gusta mucho el dulce. No. Entonces, cuando, cuando hablamos de una manera diferente, ¿para qué? ¿Para qué hiciste esto? Ahí hay un propósito, ahí hay un significado, una, una causa y efecto. Entonces, el proceso reflexivo va a ser diferente y, y bueno, en el caso de lo del dulce, pues el niño podría decir para satisfacer la necesidad del dulce, no usar esas palabras, pero podría ser un poco diferente. Y en los modelos de trabajo y demás, aún los modelos de cuando uno piensa sobre sus propias acciones, sobre sus propias metas, también nos estructura diferente el hecho de poner un para qué que un por qué. El por qué entonces nos justifica, nos pone excusas. El para qué nos establece metas y nos permite desarrollar lo que es em, criterios de causa y efecto. Creo que ahí podrían comentar alguna opinión, sí, o consulta. Resumiendo esta, básicamente integramos dos modelos de pensamiento por dos personas que participen y también al momento de conversar se estructuran mejor las ideas y las propuestas. Lo que decía usted de que la importancia de que sea, además del análisis de los datos, que da información previa para la decisión, también análisis estadísticos y todo, con esto, pues aprovechar las ventajas que nos dan las herramientas digitales que tenemos ahora. También es importante compartirlo con una o dos personas más porque a veces cuando estamos sumergidos en la situación, pues no vemos más allá y tal vez una persona tiene una visión diferente y eso ayuda a complementar la información que tenemos para poder tomar una mejor decisión. Ujú. Es correcto. Y ahí me gustaría mencionar que están los grupos Mastermind, que entiendo yo que los propuso Napoleón Hill, quien propone cinco personas hablando de una situación en particular que cada una de ellas puede pues implementar soluciones en base a su área, en base a su experiencia y eso permite desarrollar una estructura de toma de decisiones mucho, mucho mejor y bueno, podemos ir haciendo alguna metodología similar al Mastermind en próximas reuniones o así a futuro en donde vamos a ir también desarrollando criterios de pensamiento y optando lo que son por las experiencias y capacidades de otras personas, saliéndonos de nuestras propias limitaciones, básicamente, al momento de trabajar en grupo. Bueno, continuamos con el hecho de poder combinar el método intuitivo con el método
bueno, la toma de decisiones intuitiva con la toma de decisiones metodológica. Esto básicamente nos presenta varias ventajas, por lo cual tenemos que hacer una y la otra, pero no podemos quedarnos con solo una. Con más que todo el problema sería cuando nos quedamos con solo la intuitiva, vamos a ir como improvisando, sería la palabra, ir arreglando sobre la marcha. Mientras que hacer la toma el método de toma de decisiones solamente por lo que es lo metodológico, lo que va a suceder es que necesitamos dedicar mucho tiempo, vamos a estar como con proceso tras proceso tras proceso en donde podríamos no llegar a conclusiones, ¿verdad? Y la intuición aporta al método, en el sentido de que cada segmento en el proceso de método también estamos nosotros poniendo nuestros propios maneras de entender cada uno de los procesos en particular, ¿verdad? Mientras que el método ayuda a la intuición en que se construye como un modelo de pensamiento, un esquema mental. Y bueno, en este caso ya estaríamos por finalizar la parte de la presentación y vamos a ver superficialmente los métodos. Me confirman por favor si cambio la pantalla de lo que es la presentación hacia una hoja o un esquema. Sí, Bien. Básicamente, este es un árbol de problemas, un método de trabajo que normalmente uno lo hace con el esquema de árbol. O hay veces unos que se llaman espinas de pescado, hay otro que se llama causa y efecto, que básicamente es como analizar una situación y luego comprender las consecuencias y entender el problema central. Entonces, este árbol de problemas ahorita está pasado en una manera de tabla y esta manera de tabla nos va a permitir ir en una secuencia de pasos. Entonces, al árbol de problema es un método de trabajo en donde pensamos en todas las posibles problemas que tenemos, ¿verdad? Los problemas que se están representando y eso nos da un problema general. O podemos hacerlo. Del problema general entendemos cada una de las posibles causas. Estos serían las raíces. Y en lo que es el, el otro extremo, vamos a estar identificando en sí la consecuencia. La consecuencia del problema general relacionado con esa causa en particular es algo que nos afecta negativamente. Entonces ahí tenemos causa y efecto, ¿verdad? Luego de esto, vamos a ponernos nosotros objetivos a lograr en este método de acá. Vamos a analizar el problema general, que en este caso era sobrecarga de trabajo, y vamos a encontrar una situación ideal, que es una carga apropiada de trabajo. No es necesariamente decir no tener carga de trabajo, sino una carga apropiada. O sea, no nos vamos tampoco a ir al extremo en que ya sería no trabajar. En este caso es realizar el trabajo correctamente, etcétera. Y cada una de esas causantes que eran los problemas, los vamos a tener aquí como situaciones idealizadas de qué es lo que queremos lograr. Y luego de eso, cuál va a ser la consecuencia de ese cambio. De tal manera que vamos a ir encontrando soluciones para lograr, uno, superar el problema y dos, construir esta situación idónea. Idealizada dije primero, pero sería idónea la palabra correcta. Entonces, ahora vamos a entrar en el proceso de cómo lograrlo. Entonces, básicamente, aquí lo estamos trabajando por renglón y este proceso ahora nos permite hacer propuestas. Ahora, yo lo estoy complementando con lo que es el FODA, en donde vamos a también poder decidir la mejor manera de lograr las acciones.
En este proceso de aquí también sucede algo. Encontramos lo que es cuáles están relacionadas con las demás situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos marcadas con B, es porque estas dos situaciones están relacionadas. Aquí tenemos dos marcadas con C, es porque están relacionadas. Entonces, al momento de también hacer propuestas, podemos hacerlas en conjunto. Esto es para simplificación, ¿verdad? Pero em, ese método es una parte de lo que sugiere ir haciéndolos, también analizando su impacto, agrupándolo por temas, etcétera. Entonces, al complementarlo con el FODA, lo que logramos es optimizar nuestros esfuerzos en general. ¿Alguna observación al respecto? Bueno, aquí tenemos una posible plantilla, bueno, una plantilla que está para analizar los planes de acción, su efecto negativo, su efecto positivo. Y vamos también a ver en una futura reunión lo que es un esquema de trabajo que yo estoy realizando, en el cual es una propuesta de planificación, en donde vamos a ir identificando con todo un proceso una, una solución y sus posibles consecuencias, cómo aplicarlo y demás. Entonces, eso básicamente quedaría para nuestra próxima reunión y vamos a ir viendo más a detalle los procesos. Bueno, nos queda un minuto para despedirnos y pues espero haber sido suficientemente claro. Sé que en algunas ideas no las dije muy puntualmente, pero espero pues haber sido claro. ¿Alguno, algo antes de despedirnos? Pues para mí quedó bastante claro y la verdad que me gusta la idea porque minimiza los riesgos al momento de las tomas de decisiones. No significa que vamos a eliminar todos los riesgos, pero hay un método que garantiza que el porcentaje de eficacia de las decisiones que se están tomando van a ser mejores. Ujú. Sí, sí, todo esto, muchos de estos ya están estructurados y se pueden hacer propuestas, así como yo estoy estructurando mi propio método. Entonces, básicamente se puede realizar estas metodologías y con la práctica vamos a irlo teniendo, nos va a salir mucho más natural. Y en nuestras posiciones de liderazgo de dirección de equipos o de establecer propuestas, vamos a necesitar realmente encontrar soluciones efectivas. Así como usted nos dice, esto nos va a dar mucha más efectividad. Bueno, gracias por compartir, gracias por asistir. Vamos a ir finalizando esta reunión y básicamente esta va a quedar grabada para que nos quede como una herramienta de apoyo al próximo momento en que vamos a necesitar repasar y también van a tener acceso a las herramientas de trabajo como plantillas. Así que gracias. Bien, espero pues que puedan seguir viendo los programas de Haz que suceda, en donde vamos a ir desarrollándonos cada vez más para lograr que suceda.